Habrás escuchado mucho la palabra PCR. Cada vez que presenten síntomas, hay que hacerles una prueba PCR. Prueba PCR. PCR. Pruebas de PCR. PCR. Pruebas PCR. Pruebas PCR. Pero tras tanto tiempo, ¿sabes realmente lo que significa una PCR? La PCR no es más que una técnica que permite amplificar el ADN. ¿Para qué lo queremos amplificar? Pues ahora lo verás. Esto es una representación tridimensional del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Y la PCR es una especie de fotocopiadora que en lugar de utilizar papel, utiliza ADN, produciendo muchas copias a partir de una sola molécula. De esta manera va a ser mucho más fácil detectar el ADN, ya que con una sola copia sería muy difícil, pero si conseguimos amplificarla va a ser mucho más fácil saber si hay o no ADN de una determinada especie. El nombre de la PCR viene de la reacción en cadena de la polimerasa, en inglés. ¿Y qué es una reacción en cadena? En una reacción en cadena, los productos de la reacción actúan como sustratos de la siguiente reacción, de manera que el proceso se va amplificando de manera exponencial, tal y como ocurre en las bombas nucleares. Otro ejemplo similar podría ser las cartas, las cuales una carta va tirando otras cartas, de manera que al final una sola carta es capaz de tirar miles de ellas. Una carta puede tirar dos cartas, estas dos cartas tiran a 4 y estas 4 tiran a 8. De manera similar ocurre con el ADN, de manera que una molécula da lugar a 2, 2 da lugar a 4 hebras y 4 dan lugar a 8, de manera que se va amplificando exponencialmente. La reacción en cadena en la PCR es llevada a cabo por la polimerasa. La polimerasa o ADN polimerasa es una enzima que tiene capacidad de sintetizar ADN, pero solo si tiene un ADN que le sirva de molde. Si no tiene un ADN que le sirva de molde, no puede sintetizar ADN, igual que una fotocopiadora. Vamos a ver cómo ocurre la reacción en cadena gracias a la polimerasa. Tenemos una doble hebra de ADN. El primer paso será separar esas dos hebras de ADN. Al hacerlo in vitro utilizamos calor. Aquí tenemos la ADN polimerasa, que se encuentra la doble hebra abierta. También vamos a necesitar cebadores y nucleótidos libres para la síntesis de la nueva cadena. Los cebadores son secuencias que son complementarias a la secuencia que queremos amplificar. Una vez están unidos los cebadores, la ADN polimerasa puede ir incorporando nuevos nucleótidos de manera que se produzca la amplificación del ADN. Como vemos aquí, a partir de una única hebra de ADN que hemos separado en dos, finalmente vamos a obtener dos dobles hebras de ADN. Volvemos a repetir este ciclo. Se produce la unión de los cebadores o anillamiento y la ADN polimerasa produce la elongación de estas nuevas hebras. De manera que al final, en el siguiente ciclo, vamos a tener 4 hebras. En el siguiente ciclo, en vez de 4 hebras, tendremos 8 hebras. Estos ciclos los vamos a repetir 30 veces, de manera que se produzca la reacción en cadena. A partir de una única hebra de ADN se va a ir amplificando, 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 de manera que al final vamos a tener miles de millones de copias. Puede ser un catarro, una gripe, pero también coronavirus. El problema, que no hay manera de diferenciarlos salvo con una PCR. Con la PCR podemos distinguir distintas especies, como por ejemplo el coronavirus y la gripe, porque los oligonucleótidos tienen una secuencia específica para cada especie. Por tanto, si se produce la unión de ese oligonucleótido, quiere decir que está esa especie en esa muestra. Y si no hay unión, es que no está esa especie en la muestra. Si hay unión va a haber amplificación, y si no hay unión no va a haber amplificación. Por tanto, si hay unión vamos a ver un resultado positivo, y si no hay unión vamos a ver un resultado negativo. Y esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que te haya ayudado para entender cómo funciona una PCR. Un saludo.